Bien, jóvenes, buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesora. Profesora, ¿qué tal? Buenas. Tardes, ingeniera. Bien, jóvenes, buenas tardes con cada uno de ustedes. A ver, jóvenes, me imagino que ya han logrado completar sus, sus trabajos finales, ¿cierto? Entendería que sí. A ver, listo. Tenemos algún grupo de exposición para el día de hoy por tema de grupal. Vamos a verificar, a ver. Debería ser el de flujo de caja, pero no me acuerdo si es hoy o mañana, sábado. Ya expusimos flujo de caja la semana pasada, profesora. Mi Sí, grupo. ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces queda, ya, todo lo que queda es el invierte P, que es para mañana. Yo iría al presupuesto, ¿no? Presupuesto del proyecto. Ujú. El grupo de presupuesto del proyecto, grupo 11. El grupo de Oscar Gutarra, Fran Guainate, Franco Machaca, David Mejía. Buenas tardes, ingeniera. ¿Qué tal, jóvenes? Un momento, que ahorita vamos a presentar pantalla, por favor. Ya, pues ya están listos, ¿no? Están todos. Todo el grupo está. Sí, sí creo que sí. Ah, Ya. Listo, presupuesto de proyectos. ¿Qué otro grupo más? Grupo 14. Le toca mañana sábado. Presupuesto de proyecto, ya está. Listo. Ujú. Sí, ya está. Listo. Entonces, jóvenes, los estaríamos esperando a ustedes. A ver. Mm, 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 ta, ta. Ujú. Invierte P el día de mañana. Hoy día presupuesto de proyectos. Está. Mañana también el BAM, valor actual neto y relación beneficio-costo. Muy bien. Sí, vamos bien. Listo. Entonces, comienza. A ver, los esperamos. A ver. Yo voy a dejar. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, también tenemos que poner la elección, eso, por ejemplo, de la empresa que se va a hacer a cargo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Estoy haciendo un proyecto de una central de generación y también tendría que poner la elección de la empresa que va a hacer la construcción. No necesariamente, pero ahí podrías definirlo, ¿no? Si que va a ser el proyecto en sí lo va a realizar una empresa privada o una empresa pública. Si es pública, de repente pues, se puede indicar que va a serlo a cargo del gobierno local, el gobierno regional, podría ser, ¿no?
Bueno, es que, bueno, mi intención era algo así como hacer como una asociación privada, ¿no? Y en ese caso yo, tenía no sé, pero no sabía en qué parte tendría que ir, o sea, el presupuesto tendría que detallar las elecciones, qué empresa me ofreció, no sé, tal cantidad para hacer el presupuesto. No, no, es que el presupuesto se refiere a justo el tema que van a tocar sus compañeros, a identificar cuáles son los ítems que se requieren, los números, las cuentas o las partidas que va a requerir el proyecto. Llámese de repente, si queremos, por ejemplo, podría ser el tema de por ejemplo, si vamos para lo de la central, ya se necesita un presupuesto para lo que es compra de terreno, movilización de tierras, estudios, topografías, cosas así, eh, traslado de personal, cuánto va a cobrar cada personal, el jefe supervisor, el jefe operador, el que instale las maquinarias, todo ello se va armando el presupuesto. Ah, ingeniero, entonces en ese caso eso sería antes o después de elegir por ejemplo, alternativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso yo he visto que había alternativas de la central, ¿no? Diferentes tipos de alternativas, o sea, diferentes potencias que podrían brindar, el recorrido que podrían tener, y entonces eso sería después de elegir la alternativa o antes. Para las tres alternativas se puede colocar, se puede armar un pequeño presupuesto. Y ya cuando se tenga la alternativa elegida, ahí tendrías que ya armar el presupuesto ya con información real, información perfeccionada, por así decirlo. Pero sí, Mm, por cada alternativa se tendría que hacer una estimación de los costos, ok, ok, y de ahí armar el presupuesto. ok, ingeniero, gracias. Sí. Preguntan por la exposición del proyecto final. Así es. La exposición de hoy día del grupo de sus compañeros del grupo 11 no llevará más de 30 minutos, lo mucho, y de ahí ya estarían exponiendo los grupos para cada proyecto final. ¿Ya? Listo. ¿El grupo 11 se encuentra listo? Sí, ingeniera. Ahorita voy a compartir pantalla. Sí, profesor. Bien, dejo de compartir entonces yo para que ustedes puedan realizar. Como les digo, jóvenes, máximo media hora para que ustedes puedan exponer el grupo, el tema. David, ¿se puede poner en pantalla completa? Ya está, gracias, ahora sí. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a presentar el trabajo presupuestos de proyectos de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería, los cuales está compuesto por Guainate Cabezas Fran Enzo, Machaca Quispe Franco Pablo, Mejía Mora David Neil y quienes habla Gustavo Quispe Oscar Alexander. Siguiente, por favor. Una introducción. Para realizar el presupuesto de proyectos, ya sean a pequeña, mediana o gran escala, de gran gran escala o de gran envergadura, se hacen presupuestos para que el proyecto llegue a un fin sin antes haberse quedado sin recursos para su ejecución. Por ello, se debe hacer un buen presupuesto de proyecto, siempre analizando la situación actual donde nos encontremos al momento de realizar el proyecto y ver los diferentes escenarios que esto puede presentar. Por ejemplo,
si estamos en verano, en invierno o las situaciones políticas del país en las cuales se atraviesan. Como dice en la imagen, mejores presupuestos nos brindan mejores resultados. Bueno, los objetivos. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer cómo se realiza el presupuesto de un proyecto y abarcar no solo el costo unitario de las utilidades, sino ver los diferentes escenarios que se podría ver o no afectado el proyecto por diferentes motivos y cómo prever ante estos sucesos y tener un respaldo ante contingencias y de cuánto debería ser para que nuestro proyecto se pueda realizar y llegue a buen puerto. Siguiente. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un presupuesto de un proyecto? Bueno, el presupuesto de un proyecto viene a ser un plan en el que detallamos cuántos serían nuestros gastos, en qué usaremos y cuánto es lo que usaremos. Si hacemos un presupuesto de un proyecto, reducimos los riesgos de quedarnos sin recursos o de excedernos del presupuesto ya planificado. En una encuesta realizada por la compañía Project Manager, publicada en el 2021, nos dijeron que solamente el 62% de las empresas tuvieron un buen planeamiento de proyecto, mientras que el 38% restante no. El presupuesto de proyecto no alcanzó y se tuvieron que aumentar, ni aunque tuvieron contingencias, se solucionaron los problemas. El siguiente, por favor. Pasos en la creación del presupuesto de un proyecto. Siguiente. Bueno, ahí no sale el paso 2, pero el paso 1 es establecer los objetivos. En establecer los objetivos es establecernos todo lo que esperamos haber logrado al término del proyecto, el cual nos ayuda a comprender hacia dónde se dirige el trabajo a realizar y nos sirve de guía a medida que avance el proyecto. Bueno, ahora vemos paso 2, definir el alcance del proyecto. Una vez establecidos los objetivos, definimos el alcance del proyecto, el cual ya están hechos trazados nuestros objetivos anteriormente. Bueno, este alcance del proyecto nos permite establecer límites, definir plazos y los entregables que se desea lograr. Cuando definimos el alcance del proyecto, se debe considerar lo siguiente: los recursos disponibles, las restricciones de tiempo y el alcance del proyecto. Siguiente. Bueno, el tercer paso en la creación del presupuesto del proyecto es enumerar los recursos necesarios. Al enumerar los recursos, no solo nos estamos refiriendo al personal, también pueden ser las capacitaciones o un espacio físico donde se elaborará. Algunas categorías de costos en los proyectos más comunes podríamos darlos tales como los miembros del equipo, las adquisiciones, las capacitaciones, el equipamiento, el espacio, la investigación, los servicios profesionales, así como los viajes. Siguiente, por favor. El paso 4 sería la estimación de montos. Acá, bueno, si bien los presupuestos son estimados de costos y no podemos predecir los precios a futuro, se pueden tener enfoques dependiendo de las circunstancias del proyecto. Para ello podemos usar unas técnicas de estimaciones. Claro, nosotros hacemos un proyecto, pero no sabemos lo que pueda pasar mañana. Por ejemplo, hace poco hubo una pandemia, hicieron proyectos y no se puede prever que va a haber una pandemia. Por eso se hacen estimación de montos. Estimar y sumar el costo de cada elemento es uno de los puntos de la estimación de montos. Este método es llamado estimación ascendente. Bueno, si conocemos los costos de forma detallada y los distribuidores de estos puntos, podemos usar esta técnica. ¿Qué quiere decir si conocemos los costos de forma detallada y de los distribuidores? Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de una línea, si conocemos los costos de forma detallada de cuándo están los cables, el peso el costo de las estructuras por peso, los aisladores, todo, ya podemos tener un proyecto de una forma más detallada porque ya tenemos a disposición los precios unitarios. El siguiente. La creación del presupuesto.
Bueno, ahora le doy pase a mi compañero David Mejía. Gracias. Disculpen. Bueno, continuando con la exposición, con los pasos para la creación de los presupuestos de un proyecto, tenemos el quinto paso, ¿no? Que es la creación del presupuesto en sí. Al ya conocer todos los integrales del proyecto, los recursos asignados y los costos estimados, pasaríamos a la elaboración del documento de presupuesto, para lo cual consideramos algunos puntos importantes, tales como detallar los elementos de cada entregable y recurso requerido y el costo expresado de cada uno, un cronograma donde se detalle cuándo necesitarás cada recurso y cuándo esperas gastar estos fondos, una documentación donde se detalle qué parte del presupuesto de la empresa se usará para cada elemento y el gasto total de todo el proyecto, y también el lugar para dar seguimiento a los costos reales en comparación con los costos presupuestados una vez iniciado el proyecto. Como sexto paso tenemos el diseño de un plan para controlar el gasto. Para este paso se debe planificar con anticipación para poder comparar con frecuencia los costos reales con los costos presupuestados, de modo de poder mitigar los problemas o los riesgos potenciales antes que sean demasiado grandes. También para poder tomar acciones lo más rápido posible y si estamos excedidos o si estamos por debajo del presupuesto. Y como último paso tenemos la obtención de la aprobación de los inversionistas. Al ya tener el presupuesto del proyecto finalizado, le brindamos los datos a los inversionistas para su aprobación o alguna decisión en base a los cálculos estimados del costo. A continuación vamos a ver los tipos de presupuestos, ¿no?, que tenemos. Como primer tipo de presupuesto tenemos según su flexibilidad, que en este se divide en dos: presupuesto fijo y presupuesto variable, que el fijo, que también conocido como rígido o estático, es aquel que se realiza utilizando un único nivel de actividad, sea a nivel de los ingresos que de los gastos previstos. Dicho presupuesto no se ajusta con posterioridad y se utiliza cuando se sabe que el nivel real de actividad difiere poco del previsto. Y también tenemos el presupuesto variable o flexible, que es mucho más preciso que el presupuesto fijo, puesto que elabora para diferentes niveles de actividad, tomando en cuenta las variaciones que pueden ocurrir entre costos fijos y variables. Como siguiente tipo de presupuesto tenemos el presupuesto según el periodo de tiempo, que el primer presupuesto que tenemos es a corto plazo. Estos son los tipos de presupuesto más comunes, ya que en esta categoría se incluyen todos los presupuestos que se hacen para un periodo de tiempo menor a un año. Es decir, que además del presupuesto anual, aquí también podemos encontrar los presupuestos mensuales y trimestrales. Siguiendo con el presupuesto a largo plazo, es el presupuesto mucho menos común de lo que acabamos de citar. Es aquel que dura más de un año. Por lo general, los mejores ejemplos de presupuestos a largo plazo lo encontramos en empresas de gran envergadura, ¿no? Como por ejemplo algunas empresas petrolíferas. También tenemos según su función. Las dos primeras son que el presupuesto maestro y el presupuesto de ventas. El presupuesto maestro nos brinda una imagen integral de la situación financiera de la empresa, puesto que combina en un solo documento los resultados de los presupuestos operativos con los resultados de los presupuestos financieros. También tenemos el presupuesto de venta, que es el más importante de todos, puesto que de este dependen los otros presupuestos que se elaboran. Es fundamental el presupuesto de ventas, porque estima el volumen y las ganancias por conceptos de ventas que una empresa obtiene durante un determinado periodo de tiempo. Continuando con según su función, tenemos estas dos últimas, que es presupuesto de compras y presupuesto de fabricación.
El presupuesto de compras, su objetivo de estos tipos de presupuestos radica en establecer el valor de las materias primas que una empresa necesita para producir sus productos y poder satisfacer la demanda de mercado. Este presupuesto tiene una consideración del coste de producción, de la cantidad demandada, el valor de las materias primas del inventario y que necesita para cubrir toda la demanda, ¿no? Y por último tenemos este presupuesto de fabricación que es también llamado de producción, que está vinculado estrechamente al presupuesto de ventas, ya que su objetivo radica en calcular el coste relacionado con la fabricación del número de unidades que la empresa espera vender para obtener los resultados deseados. A continuación, le doy pase a mi siguiente compañero. Disculpen, por favor. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Adelante. Siguiente. Ya, tipos de presupuesto. El presupuesto financiero. Hay dos tipos de presupuestos, el presupuesto de capital y presupuesto de caja. El presupuesto de capital funciona como una previsión financiera a través de la cual es posible determinar cuál es la diferencia entre las inversiones que se piensan llevar a cabo en el futuro y cuál es la que se requieren llevar a cabo. El presupuesto de caja, también conocido como presupuesto de flujo de caja, es uno de los presupuestos financieros más importantes que existen, ya que nos sirven para saber la cantidad de dinero que tenemos durante un determinado periodo de tiempo. Siguiente. Presupuestos según el sector. Hay dos tipos de presupuestos, presupuesto público y el presupuesto privado. Del presupuesto público. Como su nombre lo indica, ¿no? El presupuesto son aquellos que son elaborados por entidades públicas y en particular por el Estado. Dichos presupuestos se elaboran para programas de funcionamiento o proyectos de inversión realizados por el Estado u otro organismo público. El presupuesto privado. eh, Caen dentro del ámbito público, son considerados presupuestos privados. Esta clase de presupuestos también es conocida como presupuesto empresarial, ya que la mayoría de los presupuestos privados están diseñados para planificar todas las actividades de empresa. Siguiente. Presupuesto según la técnica de evaluación. Bueno, acá hay tres tipos de presupuesto según la técnica de evaluación, que sería el presupuesto tradicional, el presupuesto base cero y el presupuesto por programa. El presupuesto tradicional. La técnica de preparación utilizada para desarrollar un presupuesto tradicional consiste en tomar como base el presupuesto del año precedente. Debido a esto, el presupuesto tradicional se enfoca en el nivel previo de gastos y está orientado hacia la contabilidad de la empresa. El presupuesto base cero, a diferencia de los tradicionales, este tipo de presupuesto no toma en consideración experiencias anteriores para planificar acontecimientos en el futuro. En este sentido, la metodología consiste en partir de cero, reevaluando cada año los programas y los gastos de la empresa.
El presupuesto por programas, es aquel en el cual se determinan, ¿no?, ciertos gastos en función de determinados proyectos. Las construcciones de nuevas estructuras al interno de una organización representan algunos de los más frecuentes ejemplos de presupuesto de este tipo. El presupuesto hecho por programas o actividades es aquel también en el cual se determinan ciertos gastos en función de determinados proyectos. Las construcciones de nuevas estructuras al interno de una organización representa algunos de los más frecuentes ejemplos de presupuestos de este tipo. Bien, presupuesto según la finalidad. Serían los presupuestos de promoción y presupuestos de aplicación, presupuestos de fusión, presupuestos por departamentos. El de promoción, la finalidad de este tipo de presupuesto consiste en asignar dinero para los gastos promocionales de la empresa, especialmente con todos aquellos que están relacionados con las campañas y estratégicas del marketing de la empresa. De aplicación, son aquellos que se elaboran para reflejar no, no, se elaboran cuando el presupuesto de aplicación, esta clase de presupuesto se elabora cuando se tiene la intención de llevar a cabo una solicitud de crédito o algún tipo de préstamo. La idea de este presupuesto radica en emitir un pronóstico general, teniendo en cuenta los recursos con los que ya se cuenta y aquellos que potencialmente se puede obtener. El presupuesto de fusión son aquellos que se elaboran para reflejar la situación financiera que surge a partir de alianzas y funciones entre diversas áreas de empresa o entre diversas empresas. Presupuesto por departamento. En muchas empresas se deciden elaborar presupuestos específicos para departamentos, áreas o incluso para distintos niveles de responsabilidad. Para esto es precisamente que sirven estos tipos de presupuestos. Por ejemplo, en los tipos de presupuesto de sector y técnica, en sector sería un presupuesto público-privado. Su técnica utilizada sería el presupuesto tradicional, presupuesto base cero, presupuesto por programas. Y una técnica de evaluación sería el presupuesto estimado y el presupuesto estándar. Bien. La viabilidad del proyecto. Para que el estudio de viabilidad del proyecto sea efectivo, se debe contar con al menos 6 partes para determinar si el proyecto es beneficioso o no. Por ejemplo, se debe contar con el alcance del proyecto, con el análisis de situación, la definición de requisitos, la determinación del enfoque, la evaluación de viabilidad y la revisión del estudio de viabilidad. ¿Entiendes? Pero hablar un poco, el alcance del proyecto más que se quiere ver, que contribuye a definir los límites y evitar desviaciones que alejen de los resultados esperados. Y en el análisis de situación, sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual. Y en la definición de requisitos, esta etapa depende del proyecto, de la atención del proyecto y se nutre de la participación conjunta de integrantes del proyecto a diferentes niveles. En la determinación del enfoque se representa la solución recomendada o curso de acción óptimo que concluirá en la satisfacción de necesidades. En la evaluación de viabilidad, examina más que todo la rentabilidad del enfoque seleccionado. Y en la revisión del estudio de viabilidad, todos los elementos anteriores se ensamblan en un estudio de viabilidad que debe someterse a una revisión formal
en la que participen todas las partes involucradas. Este examen tiene dos propósitos. La realización de un estudio de este tipo es buena práctica empresarial y su aplicación puede observarse en todos los negocios de éxito, ¿no? Las organizaciones que menores cotas de fracaso del proyecto representan tienen en común el haber dedicado el tiempo y los recursos necesarios a examinar en fondo a todas las cuestiones y evaluar su probabilidad de éxito antes de iniciar el siguiente proyecto, que nos ayuda a identificar las limitaciones y restricciones y supuestos, a definir los requisitos que configuran el proyecto, a analizar el modo actual de funcionamiento de la organización, a evaluar las distintas alternativas y llegar a un acuerdo sobre la línea de acción. Siguiente. Al lado pasa mi compañero. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ya continuando con la exposición, ahora vamos a ver un ejemplo de presupuesto de un proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el presupuesto para el mejoramiento de un sistema de utilización de 10 kilovolts, en el cual eh, esto se ha dado en el 20 de abril del 2016. Aquí vemos dentro de la descripción los materiales a usar dentro de la red de media tensión desde la subestación particular en el cual es no, desde la subestación de la concesionaria, en este caso es de Luz del Sur hasta la subestación particular, ¿no? Del cliente. Entre esos materiales están las terminaciones de media tensión. Bueno, y con respecto a este material, se usó una terminación tipo interior unipolar de 10 kilovolts para un conductor de 35 milímetros cuadrados, el cual es un kit para tres fases, el, el cual también incluye un terminal de compresión. Se usó dos kits con un precio unitario de 756.60 soles, un precio parcial por esos dos kits de 1.513.20 soles. Bueno, y en total sería 1.513.20 soles, ¿no? También con respecto a los cables y conductores, se usó cable unipolar eh, 2N2XSY de, de 8.7 a 15 kilovolts de 35 milímetros cuadrados, eh, el cual se usó una cantidad de 456 metros, el, el cual tiene un valor de precio unitario de 22.24 soles y un precio parcial y total sería de 10.141.44 soles. También con respecto a los ductos, se utilizó tuberías de PVC SAG de 4 pulgadas, el cual se usó para 10 metros. Eh, bueno, sería un precio unitario de 20.60 soles y un precio parcial de 206 soles, ¿no? También ducto de concreto de 4 vías, el cual es una cantidad de 9 metros con un precio unitario de 54 soles y un precio parcial de 456 soles, ¿no? Con respecto a la subestación, eh, se vieron los siguientes materiales, ¿no? Terminaciones de media tensión, cables y conductores, celdas de llegada, celdas de medición y de protección, celdas de llegada, de remonte. Bueno, y con respecto a las terminaciones de media tensión, tenemos el de tipo interior unipolar de 12 kilovolts para conductor de 35 milímetros cuadrados, el cual es para un kit de tres fases, el cual incluye un terminal de compresión. Para esto se usaron
bueno, para la estación particular, 6 gig con un precio unitario de 756.60 soles y un precio parcial y total de 4.539.60 soles. También dentro de los conductores y cables, usó cable seco unipolar de cobre de 35 milímetros cuadrados, N2XSY de 8.7 a 15 kilovolts, el cual son 20 metros por fase, por lo que en total la cantidad de metros son 60, 60 metros, con un precio unitario de 22.24 soles y un precio parcial y total de 1.334.40 soles, ¿no? También con respecto a la celda de llegada de remonte, de 12 kilovolts con una potencia de cortocircuito de 20 kiloamperios de la marca Schneider. Se usó una unidad con un precio unitario de 7.087 soles, .77 soles, ya. También una celda de medición y de protección principal para 12 kilovolts, el cual lo que se usó fue una celda modular ancho de 750 milímetros de profundidad, 1220 milímetros y 1.600 milímetros de alto, el cual se usó una unidad con un precio de un precio parcial de 60.443.20 soles. Ya al siguiente, y así vamos viendo que también se ha usado una celda de llegada de remonte de 12 kilovolts, como ya se mencionó, también una celda de protección para el trafo. A ver. Ya, también una celda de protección, claro, del trafo, porque son dos transformadores. Eh, También para la celda de salida de la marca Schneider y también el transformador de potencia, que era de tipo seco de 400 kilovolt ampere, una unidad, el cual tiene un precio parcial de 19.850 soles, ¿no? Al siguiente. También vemos que se usaron taleros, bueno, taleros con alimentación auxiliar de 220 volt adosado, el cual tenía un precio global, ¿no? De una unidad de 1.950 soles. También se usaron tableros de control de temperatura, ¿no? Para el transformador 1 y para el transformador 2, ¿no? Y el cual tenía un precio eh, parcial de 5.300 soles. Y así vamos viendo también con respecto al montaje electromecánico. Veamos también que se tomó en cuenta lo que es la seguridad y trámites administrativos, ¿no? Con respecto a la póliza de seguro, el precio global del gasto era de 1.800 soles. Con respecto a los equipos de protección personal o EPPs, también se tomó ese gasto, un precio global de 1.500 soles. Y los trámites ante la municipalidad también, que fue de 1.600 soles, ¿no? También vemos lo que son las obras preliminares y las obras civiles, y también lo que son movimientos de tierra, ¿no?
La siguiente. Ya ahí vemos también en los ductos también se hizo el presupuesto con respecto a la instalación de tuberías de PVC SAG de 4 pulgadas para 10 metros, en un precio unitario de 25.50 soles y un precio parcial de 255 soles. También para la instalación de ducto de concreto de 4 vías para 9 metros, eh, con un precio unitario de 37.8 soles, ¿no? Y un precio parcial de 340 soles, no, 340.20 soles. Vemos también que se ha considerado también el equipo electromecánico. Ahí vemos lo que son las terminaciones de media tensión, los cables y conductores, el montaje de las celdas compactas. La siguiente, también el montaje del transformador eh, también se tomó en cuenta. Por ejemplo, para el transformador de potencia de 400 kilovolt ampere, fue bueno, costó eh, 4.930 soles. También vemos lo que son los montajes para los tableros. Eh, el tablero, por ejemplo, el tablero de control de temperatura del transformador, que tenía un precio global bueno, para 3 unidades, un precio unitario de 840 soles y un precio parcial, ¿no? De 2.520 soles. También vemos lo que son entre otros, las pruebas eléctricas, que por ejemplo las pruebas de operatividad de las celdas de media tensión tenían un precio global de 1.800 soles. Y también vemos lo que son el proyecto, ¿no? de utilización de media tensión con respecto al expediente técnico, como la memoria directiva, los cálculos justificativos, especificaciones, los planos. Todo esto tuvo un precio global de 7.000 soles, ¿no? El siguiente. Bueno, y acá vemos un resumen de todo lo que se ha mencionado. Y con respecto al total de suministro de materiales, se gastó, bueno, se hizo el presupuesto y se tuvo un precio parcial de 236.742.94 soles. El total del montaje electromecánico, un precio de 90.970.20 soles. El transporte de materiales, 11.837.15 soles. Y el total, el, el costo total directo fue de 339.550.29 soles. Los gastos generales, también tenemos las utilidades y el total bueno, ya contando con el IGB, eh, se presupuestó un total de 448.749.66 soles, ¿no? La siguiente, bueno, y acá tenemos ya lo que son las conclusiones. La siguiente, y ya como equipo hemos puesto que cuando hacemos el presupuesto de los proyectos debemos de tomar en cuenta no solamente el costo por equipamiento, sino también por pagos. Eh, También el tiempo del clima y el momento en que se realiza el presupuesto, ¿no? Porque puede que ocurran sucesos inadvertidos que nadie se espera, como lo que estamos viviendo en la actualidad con lo que es la pandemia. Y esto, ¿qué es lo que hace? Hace que los precios se eleven y también que se escasen, ¿no? Perjudicando el proyecto. Siguiente. También, eh,
hemos concluido que al momento de realizar el presupuesto del proyecto, siempre debemos de trabajar con el presupuesto de proyectos antiguos o similares, ¿no? Y qué tan buena fue su cotización, más que todo para tenerlo como referencia, ¿no? Ahí eh, tenemos que ver el precio unitario de los del producto, siempre teniendo los catálogos a la mano de las diferentes marcas y sus precios más actualizados, y tener siempre un fondo económico de respaldo de proyecto. Si es que alguna cosa pasaron y si no, se verá como saldo positivo la empresa. Siguiente, bueno, ya eso sería todo ya. Muchas gracias. Profesora, como una idea para terminar, como mi compañero ha dado cada punto del proyecto en unidades, porque en el histórico, para nosotros tener un mejor presupuesto, tenemos que tener el histórico de proyectos. ¿Qué quiere decir el histórico de proyectos? Que tenemos que tener una cantidad mediana, una cantidad regular de proyectos para hacer un histórico de precios. Por ejemplo, si queremos hacer un proyecto de media tensión, como el que hemos visto, de 10 kilovoltios, como ya tenemos un histórico, un proyecto, ya podemos tener una noción, un punto de inicio para hacer nuestro proyecto, ya teniendo como resultados los costos unitarios de cada uno y ya teniendo una noción de cuánto nos puede costar. Eso sería todo, profesora. Gracias. Bien, jóvenes, gracias a ustedes. ¿Algún comentario, consulta por parte del resto de sus compañeros? Ingeniera, una consulta. Hace un momentito me dijo que el presupuesto se podría realizar para cada alternativa, ¿no? Sí. Claro, ingeniera, entonces en ese caso, ¿por qué no se hace una especie, no sé, de licitación tal vez para ser más exacto al momento de conocer ese precio estimado? Tal vez al momento de que después, no es que por lo general, como dice, después si después se haría eso, por ejemplo, este, poner como hacer una licitación para que las empresas me digan cuánto gastarían o me ofrecerían por realizar ese proyecto, para ser más exactos en ese sentido, me refiero. Claro, el que vamos que cuando se va a licitar un proyecto, uno tiene que licitarlo en la etapa de factibilidad, porque si ustedes recuerdan el ciclo de vida del proyecto, cuando está en la preinversión, en la etapa de la formulación y evaluación había 3 niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad. Entonces, y entre en cada uno de esos 3 niveles, la gran diferencia está pues en la información que se utiliza. Aplicamos todos los elementos metodológicos, pero la información que se utiliza en cada uno de los 3 niveles es diferente. De hecho, que ya cuando se tiene la factibilidad, pues ya se tiene ya la información mucho más exacta, ¿sí? Ya no es una estimación, a ver, se da entre tanto y tanto, no, ya se tiene la información, ya se tiene ya elegida la alternativa, se tiene ya definido qué tecnología es la que se va a utilizar, qué capacidad es la que va a tener, qué tamaño, qué tamaño va a tener el proyecto, dónde va a estar localizado, eso ya se tiene definido, por eso se llama factibilidad. Entonces, a ese nivel, entonces es donde uno puede hacer su presupuesto y puede hacer las estimaciones y decir, ¿no? Ya este proyecto va a costar, según los cálculos, todo toda la información que se ha ido recolectando, los estudios que se ha ido realizando, va a costar, por decir, 100 millones. Ya. Ahora, yo lo voy a licitar a alguien para que lo construya, para que lo realice, pero mi precio base, pues, mi precio tope va a ser 100 millones. Y va a ganar el que me ofrezca menos de eso. Entonces, ya cada empresa, conociendo las características del proyecto, va a poder evaluar y decidir, ya sí, yo puedo realizar este proyecto por decir, con 70 millones y tengo margen de ganancia aún. Otra empresa dirá, no, este proyecto yo lo puedo realizar por 80 millones y tengo margen de ganancia. Ya está. Pero digamos que el tope es 100, según a los cálculos que uno ha realizado, y así ya se manda a licitar. ¿Qué ocurriría si tenemos el proyecto, digamos, a nivel de perfil?
donde todos los elementos metodológicos es pues a un nivel de información pero muy preliminar. Y digamos, dije, bueno, este proyecto sí sale en 50 millones, por decir, por dar un ejemplo. Ya, pues entonces, pues estamos contando qué nivel de información la que se tiene. Ya, supongamos que se hace licitación, todo, y dicen ya, el tope 50 millones. Ya, por ahí alguien adjudicó con 45, por decir, ¿no? Ya. Entonces, cuando van desarrollando ya el proyecto, porque es a nivel de perfil, necesitan definir exactamente, ¿va a ser de 100 o va a ser de 70 megas? ¿Va a ser 2 turbinas o 3 turbinas? ¿Va a ser Pelton o va a ser Francis? La ruta de toda la casa de máquinas que involucre el túnel de aducción, ¿cuál va a ser el recorrido? A, B, C, D, ¿a dónde? ¿Cuánto? Y todo eso, entonces va a ir, cuando ya se va definiendo la información, la localización, el tamaño, la tecnología que se va a utilizar, todo ello, entonces ahí comienzan las adendas. Dice, mire, tu proyecto que estaba a nivel de perfil, poniendo esto, definiéndolo todo, la viabilidad, definiéndolo todo, el proyecto en sí resulta ser 120 millones. Entonces tenemos que hacer una adenda. Ya, pues hacemos la adenda. De 45 nos pasamos a 120 millones. Ahora, ¿es lógico que pase a ese monto? Bueno, sí, porque la información con la que se utilizó es pero muy preliminar. Pero uno sale, el ciudadano de a pie sale y escucha que adjudicó con 45 y estás adjudicando y estás haciendo adendas por 120. Lo que se le ocurre más rápido es que hay algo turbio, ¿no? Hay algo turbio. Pero muchas veces por el ciudadano de a pie no entiende cómo se dio ese proceso. Ahora, si cada uno de ustedes, ya en la carrera que está en nuestra carrera, entramos a buscar la información, a ver cuál fue el contrato, cuál fue la adenda, cuáles fueron las bases del concurso, cuánto fue adjudicado, quién se presentó, cómo presentaron, ya, a qué nivel estuvo, y de ahí cuáles fueron los motivos que se está dando la adenda. Ya, está seleccionando el tamaño, ha definido la zona, ha visto de qué tecnología se está adecuando mejor, ya está. Lo podemos comprender, ¿sí? Pero el ciudadano de a pie no lo entiende, ya lo distorsiona totalmente. Y es algo lógico, ¿no? Es algo lógico. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona, pues, ya los malentendidos del proyecto, que por qué se hizo así, que no es correcto, en fin, y ya genera una serie de retrasos, inconvenientes. Y cuando se quiere que la línea esté pues de ahí disponible, esté ya, que tiene que estar ya, porque si no se presenta una congestión y se puede ocasionar racionamiento, o vamos a tener generación no eficiente atendiendo el despacho. Pero ocasiona todo ello, pues todo ese retraso. Entonces, cuando se hacen los estudios, todo esto por los otros presupuestos, todo, es lo recomendable es que sea ya a nivel de factibilidad. Y solamente ya cuando se adjudica ya pues se hace el definitivo, que no varía demasiado, porque la actividad ya es ya la base. En el definitivo solamente se hace algunos ajustes pequeños, muy pequeños nada más, ¿ya? Entonces, tener el presupuesto, lo recomendable es tenerlo ya a nivel de factibilidad. ¿Ya, jóvenes? Ya entendí, ingeniero, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra consulta, comentario, jóvenes?
Bien. A ver, entonces vamos a presentarlo. A ver. Entonces, el grupo que acaba de exponer puede ya hacer entrega de su trabajo de monografía al correo, ¿sí? Lo entregan vía correo, ya juntando todos los archivos que corresponden y con el asunto que ustedes ya bien conocen. ¿Listo? Entonces, tenemos que dar pase también ya a la exposición de los trabajos finales, ¿sí? Habíamos indicado de que hay 9 preguntas básicas que debe responder el proyecto. ¿Cuáles son? Escribiendo el qué problema es el que han querido ustedes pretender solucionar, a quién está dirigido esta solución, quién se beneficia de esta solución, cuánto va a producir, dónde, el tamaño, la localización, dónde se va a encontrar este proyecto, de qué manera, cómo se va a solucionar el problema, es decir, la selección de la tecnología que se ha realizado, cuál alternativa se escoge, la evaluación, la selección, y si es que este proyecto va a ser financiado o no, va a ser todo capital propio o va a tener un financiamiento, quién es el que realiza el proyecto y cuándo se realiza el proyecto. Es decir, el análisis, el objetivo, las alternativas, la población que se ve beneficiada, tamaño, localización, la tecnología, ambiente, la evaluación, la selección, el financiamiento, el desarrollo institucional y el cronograma del proyecto. ¿Listo? Ahora, ¿habrá un grupo que voluntariamente quiera iniciar con la presentación? Sí, profesor, no sé si mi grupo puede iniciar, un favor. Sí, claro que sí. Bien. Yo dejo de compartir aquí. Listo. Y pueden iniciar tu grupo. ¿Se visualiza? Y si se visualiza. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo va a hablar sobre el tema la insuficiente capacidad de energía eléctrica en la zona del sur del país, más claro en Arequipa, Moquegua y Tacna, por la falta de generación por fuentes renovables no convencionales. Los integrantes es mi compañero Aima, mi otro compañero Calderón, Indigo y mi persona Reyes Arias. Bueno, en la primera etapa tenemos que identificar, ¿no? Y en esta etapa hay como 2 pasos, ¿no? En la identificación vamos a ver el análisis, ¿no? En el análisis vemos que el proyecto es así, se da porque hay una insatisfacción por parte de la población al no tener acceso a las alternativas de la generación eléctrica. Sabemos que esta generación es muy importante para la vida cotidiana, ¿no? Para las escuelas, para los trabajos, ¿no? En el objetivo tenemos 2 puntos que hemos puesto como grupo, que es satisfacer las necesidades de la población más vulnerable y buscar una solución para la falta de la generación eléctrica para las poblaciones de los bajos recursos. Algunas alternativas que hemos visto para poder ayudar a esta población, la alternativa que podemos aprovechar es utilizar los recursos energéticos renovables no convencionales para ayudar a esta población vulnerable, ¿no? Eh, Aquí vemos algunas imágenes sobre niños que están estudiando al, al aire libre porque no tienen una fuente de energía eléctrica. Una alternativa para ayudar a la población solar rural, digo, para ayudar a la población rural puede ser con los paneles solares. Y tenemos que identificar, ¿no? A qué población va a ser afectada, ¿no? En nuestro proyecto la población afectada está en el sur del país, ¿no? Ya sea Arequipa, Moquegua, Tacna, son las personas vulnerables y afectadas por no tener un recurso muy importante, ¿no? Que es la generación eléctrica, ¿no? Y la demanda es requerida por las personas vulnerables de estos lugares, ¿no? Vemos que la población es afectada en las instituciones educativas que mayormente se alumbran por velas o algunos artefactos que ellos tienen, y la demanda energética requerida por la población, ¿no? Ahora daré paso a mi otro compañero para que desarrolle las alternativas. Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Bueno, en la etapa 2 tenemos el desarrollo de las alternativas, ¿no? Que está comprendida entre el tamaño, la localización y la tecnología y ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, en sí el tamaño, ¿no? El tamaño en sí, el tamaño de un proyecto en buena parte se termina al analizar en forma interrelacionada por la tecnología del proyecto y el estudio del mercado. Para el tamaño que abarcaremos será en las 3 localidades que están distribuidas en el sur del Perú, entre Arequipa, Moquegua y Tacna, y estos son los siguientes, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, en Arequipa tenemos la localidad de Quechuaya. Está localizada en el departamento de Arequipa, en la provincia de Unión. Su municipalidad de Quechuaya se encuentra ubicada en la plaza principal Belinga de Quechuaya. Asimismo, su alcalde es el señor Aldo Enrique Córdoba Heredia y tiene una población de 236 habitantes y su densidad de población es de 1.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Como podemos visualizar, es una zona muy rural, de alta concentración de radiación y por eso nos estamos enfocando en eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la localidad, en Moquegua tenemos el Algarrobal. Está localizado en el departamento de Moquegua, en la provincia de Hilo. Su municipalidad es el Algarrobal, se encuentra ubicada en la avenida principal, en el kilómetro 15 del Algarrobal. Su alcalde es el señor Víctor Ángel Saxa Añamura y tiene una población de 320 habitantes con una densidad poblacional de 0.4 habitantes por kilómetro cuadrado. De la misma manera, no podemos observar que es una zona muy rural, que no tienen acceso a electricidad y se las ingenian, ¿no? Como ellos pueden. Siguiente, por favor. Bueno, en Tacna tenemos la localidad de Curibaya. Está localizada en el departamento de Tacna, en la provincia de Candarave. Su municipalidad de Curibaya se encuentra ubicada en la Plaza de Armas, número 100 de Curibaya. Su alcalde es el señor José Luis Aguilar Pasi. Y tiene una población de 180 habitantes y con una densidad poblacional de 1.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Igualito, como vemos en la imagen, los niños estudian prácticamente en las pampas para aprovechar la luz y los salones simplemente de orientación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y ahora pasamos a la localización. La localización es clave en la ejecución del proyecto, pues el impacto económico y social generado es definido porque el lugar es algo no negociable, ¿no? Y para nuestro caso, las localizaciones son... Siguiente, por favor. Quechuaya Arequipa se encuentra localizada en el sector sureste de la provincia de La Unión, a una altura de 2.658 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 132.9 kilómetros y limita contra los distritos de Chacrana por el norte, Toro por el este, Tauría por el sur y Saila por el oeste. Ahí podemos ver el mapa, cómo está ubicado. Prácticamente está en un valle, casi. Montañas a los alrededores. Siguiente, por favor. El Algarrobal, Moquegua, se encuentra localizado en un sector del sureste de la provincia de La Unión. Tiene una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 147 kilómetros cuadrados y limita con los distritos de Porocha, Ite y Hilo. Siguiente, por favor. Y por último, Curibaya Tacna se encuentra localizado en el sector del sureste también de la provincia de La Unión, a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 126.98 kilómetros cuadrados y limita con los distritos de Guanura, Eres Albarración, Ilabaya y Cairiná. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasaremos a la tecnología ambiente, ¿no? En esta etapa analizaremos el método el cual se usará para solucionar el problema que está siendo afectado a nuestras localidades. Y para nuestro proyecto, la tecnología a utilizar será una generación híbrida, en nuestro caso, generación de fuentes renovables no convencionales, híbrida, que está comprendida entre la fotovoltaica y de eólica. Siguiente, por favor. Bueno, la energía fotovoltaica, ¿no? Los paneles fotovoltaicos toman la luz para generar una corriente directa, la cual es transferida y aprovechada por la mayoría de los equipos eléctricos. La energía generada pasa a través del medidor, que la cuantifica, luego continúa hacia una caja de suministro eléctrico, donde se distribuye hacia la red de la localidad, ¿no? Ahí también podemos ver una pequeña implementación a una casa. Siguiente, por favor. En tanto, la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento, ¿no? Como a través de un aerogenerador que transforma la energía cinética de las corrientes del aire en energía eléctrica. El proceso de extracción se realiza principalmente por el rotor, que transforma la energía cinética y la energía mecánica, el generador que transforma dicha energía mecánica en eléctrica. Acá también podemos ver un pequeño aerogenerador. Entonces el fin del proyecto es simplemente abastecer a las localidades con una generación híbrida para así en el día aprovechar la irradiación y en las tardes, noches aprovechar el viento fuerte que corre en las localidades por el mismo hecho de que están en montañas y tener un flujo constante de electricidad en las localidades.
Le doy paso a mi compañero para que continúe. Bueno, ahora en esta etapa 3 tenemos que hacer la evaluación y la selección, ¿no? En la evaluación tenemos que evaluar los lugares que el proyecto abarcará, ¿no? Ya sabemos que es al sur del país, para así ver qué recursos renovables nos ayudarán. Como ya hemos escuchado, en estos lugares hay una buena velocidad del viento y hay una buena radiación solar, ¿no? Entonces, encontramos que en estos lugares se puede aprovechar el recurso del viento y también el recurso solar, ¿no? Por eso haremos un sistema híbrido autónomo, que mejor dicho es un sistema eólico fotovoltaico, para poder aprovechar esto, ¿no? Mediante en el día aprovechar el sistema, el recurso solar y cuando este escasee, aprovechar el recurso del viento. Aquí vemos un esquema de un sistema eólico fotovoltaico. Vemos que la radiación solar pasa a un generador fotovoltaico, el viento pasa a un generador eólico. Viene un regulador de carga, pasa un banco de baterías y después la utilización, ¿no? Para las casas, ¿no? Daré paso a mi siguiente compañero. Eh, Buenas tardes. Vamos a hablar de las especificaciones. En este punto hablaremos del financiamiento y el desarrollo institucional. Ah, siguiente. Ya. El financiamiento, ¿no? Bueno, nos indica las posibles fuentes de financiamiento y su nivel de participación en las inversiones del proyecto, ¿no? En las que pueden entrar el gobierno nacional, gobiernos locales, empresas concesionarias de distribución, entidades de la cooperación internacional, ONGs, empresas privadas y así, bueno. Siguiente. El financiamiento de proyectos en zonas rurales, ¿no? Aquí observamos un claro ejemplo, como nos mencionaba nuestro anterior compañero de la región de Ushuaia, en la cual la formulación de un proyecto de inversión pública se evidencia, ¿no? En los resultados que obtenemos acá. En la imagen ahí que se muestra es el alumbrado público que se llegó a obtener en esta región gracias al alcalde ya mencionado, ¿no? El financiamiento puede provenir del mismo ámbito institucional, ¿no? En este caso, del gobierno local, pues, ¿no? Siguiente, por favor. El desarrollo institucional, ¿no? La empresa Ergon Perusac, en este caso, se encargará de la instalación de los paneles solares ya mencionados anteriormente. Esta empresa, de conformidad con el contrato que se ha adjudicado, se ocupa del proyecto, ¿no? Su funcionamiento, mantenimiento, instalaciones, etcétera, ¿no? Por un plazo de 15 días, ¿no? El Plan Nacional de Electrificación Rural se propone llevar a la electricidad a las poblaciones más aisladas, ¿no? Más aledañas, con escasos recursos, y que a través de las instalaciones de estos equipos pueden tener fuentes energéticas, ¿no? Como un sistema fotovoltaico o un panel solar, y también aprovechar la energía eólica, ¿no? Siguiente, por favor. Las diferencias sociales y los obstáculos geográficos. Bueno, como observamos ahí, en las regiones muy aledañas, el acceso de la energía resulta problemático, ¿no? Debido a los distintos factores que podemos encontrar, ¿no? Factores geográficos más que todo, como las distancias entre las mismas localidades situadas en las zonas más remotas e inaccesibles, ¿no? Y también otro problema es el aislamiento de la misma población, pues, ¿no? La falta de infraestructuras viales ha impedido también el hecho de la inversión privada en los proyectos ligados a la electrificación rural. Ya, este es el principal motivo que ha llevado a esta intervención del Estado, ¿no? Siguiente. Y gracias a este desarrollo institucional, a este financiamiento, a estos proyectos de electrificación rural, obtenemos los beneficios, ¿no? Los beneficios sociales, ¿no? Que es el servicio, en este caso eléctrico, no solo mejora la vida de las personas en su trabajo cotidiano,
sino también genera la participación ciudadana, ¿no? La electricidad permite alargar la jornada laboral y facilita las actividades escolares, ¿no? Contribuyendo de forma significativa al derecho y a la enseñanza, ¿no? El acceso a a esta energía permite proveer del equipamiento necesario para los centros de primeros auxilios, las intervenciones médicas, contribuyendo indirectamente a la cobertura del servicio sanitario en todo el país, ¿no? Siguiente. Bueno, hablará mi compañero sobre la programación. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Ya, ¿puedes dejar de compartir? Mi compañero va a presentar el MS Project, profesor. Bien, este es el cronograma del proyecto que hemos planteado nosotros. Todo el estudio de ingeniería va a tardar 109 días, como indica aquí. Dentro del estudio de ingeniería, vamos a tener primero el estudio de prefactibilidad, que va a tardar 22 días. Luego tenemos el estudio de factibilidad, que son 43 días. El estudio de impacto ambiental, que son 42 días. Y así todos los estudios arqueológicos de ingeniería. Para ingeniería de detalle tenemos 22 días, y igual que el estudio de operatividad. Luego, los permisos, tenemos 66 días. Y para la construcción tenemos 192 días en total. En este cronograma tenemos establecido las fechas de inicio y de fin de los ítems. Y también tenemos planteado las obras civiles, que son 46 días, a la vez de las obras electromecánicas, que son 127 días, y la operación experimental, que son 40 días, en que está incluido lo que son las pruebas eléctricas, las pruebas de radiación y las pruebas y puesta a servicio, porque estamos tratando con paneles solares, ¿no? Y bancos de batería. Toda esta tabla ha sido reflejada en este diagrama de Gantt, en la cual refleja la longitud de estas barras, el tiempo que hemos estimado para cada proceso, para cada ítem. A su vez, de qué ítems abren lo siguiente, ¿no? Estas flechas indican qué tiene que acabar para que pueda empezar otro proceso. Por ejemplo, esta barra de aquí indica la ingeniería de detalle, que para empezar tiene que acabar el estudio de factibilidad. Y así de igual manera. Cuando acaba la ingeniería de detalle, empieza lo que es el estudio de operatividad. Entonces, según la lógica de estas flechas, son los inicios y los fines de las tareas. Las barras grises son las tareas grandes. Y al final de todo tenemos la la conexión y puesta en servicio. Y eso sería todo. Listo. Bien, gracias. Entonces, el problema que ustedes han querido resolver es con respecto a poder brindar el fluido eléctrico a la zona rural de profesora mediante recursos energéticos no convencionales, renovables no convencionales. Mejor dicho, hemos abarcado al sur del país, que es Arequipa, Moquegua y Tacna. Correcto. Profesora, una consulta, el nombre del proyecto que le envió a su correo, ¿le pongo el número de grupo o personal cada uno le envió? No, justo les iba a indicar eso también. Este es el asunto con el que deben enviar su proyecto final. Las iniciales de nuestro curso, el grupo horario y proyecto final. Ya, profesora, ¿solo envía el encargado del grupo o todos, cada integrante? No, basta con uno. Ya, profesora. Sí. Ya. Ahora, nos han presentado también el programa, se han apoyado del project, muy bien. Está localizado en el sur del país, la tecnología está enviando energías renovables. En cuanto a financiamiento, ¿han dado alguna propuesta?
Sí, profesora, que nos vamos a apoyar con el gobierno regional, ya que va a Con ser el una ayuda gobierno. social. Ujú. Ya. Y de la misma manera, ingeniero, se tiene en coordinación con los alcaldes de cada distrito, ¿no? Ujú. Ya. Ya, está bien, está adecuado. Y jóvenes, gracias. Ya, profesora. Bien. ¿Alcanza el tiempo para que algún grupo más exponga? A ver, yo creo que sí. Pues presentación puntual que debe resolver esas 9 preguntas. Profesora, una consulta. ¿Se le envía solo el PPT o también con el MS Project? Si es que lo has puesto, como has presentado el MS Projects, lo envías también. Ya, profesora. Y jóvenes, el siguiente grupo que quieres poner, mañana no va a alcanzar el tiempo, jóvenes, ¿ah? Tienen que exponer todos. Tenemos 2 fechas de exposición. Buenas noches, ingeniera. Mi grupo desea exponer. ¿Nos podría permitir exponer? Sí, claro que sí. Se les está llamando para que puedan exponer. Bien, dejo de compartir yo y ustedes pueden iniciar. Ok, mi compañera Fernández va a compartir. Bien.